El metro de Bogotá no existe, pero ya provocó un estruendoso choque de trenes, el del presidente Gustavo Petro con la alcaldesa Claudia López. La obra de infraestructura más grande del país ya está contratada y arrancando su construcción, pero el presidente se está moviendo para que casi la mitad se construya subterránea, a pesar de que los estudios y el contrato planean que sea toda elevada. La alcaldesa se opone y la discusión se debate entre el impacto en el paisaje urbano que se vendría con el metro elevado y la posibilidad de sacar de los impuestos de todos los colombianos 17 billones de pesos más que costaría hacer el cambio que pide Petro. En la mitad, claro, está la gente que sigue a la espera de soluciones de fondo para llegar al trabajo y volver a su casa todos los días. Los primeros metros del mundo se empezaron a construir en 1863 en Londres y Nueva York, pero en Bogotá fue solo en 2019, 156 años después, que el entonces alcalde Enrique Peñalosa contrató la primera línea con el apoyo del entonces presidente Iván Duque. Ese es el metro elevado que arrancó construir la alcaldesa Claudia López y que Petro quiere cambiar para que mantenga algo de lo que él dejó cuando fue alcalde. Petro llegó a la alcaldía en 2012 y recibió de la administración de Samuel Moreno los estudios de lo que se conoce como la fase 1, que eran básicos pero importantes porque definieron que el trazado arrancara en el suroccidente de Bogotá, pasara al centro y de ahí siguiera por el borde oriental hasta la calle 127 en el norte. A Petro le correspondía contratar una fase siguiente de los estudios para definir detalles como cuántas estaciones tendría, por qué calles pasaría y cuánto costaría. Petro hizo dos peticiones que comenzaron a demorar la cosa. Una, que su equipo revisara que el proyecto no estuviera manchado por la corrupción del exalcalde Moreno, condenado por el carrusel de la contratación. Y la otra petición fue explorar, por un lado, la posibilidad de que esa primera línea se extendiera hasta Suba en el noroccidente, algo que nunca logró. Y por otro lado, que toda la obra fuera subterránea, a diferencia de lo que había dejado Moreno, que la proponía 40% elevada. Eso sí lo logró. La idea de Petro era que el metro tuviera menos impacto en el paisaje urbano, lo que se conoce como menor huella urbana. Luego del estudio de esas propuestas, Petro presentó a finales de 2014 los estudios más avanzados que se habían hecho para construir el metro de Bogotá. No estaban totalmente listos para que la obra comenzara a construirse, como hoy sigue asegurando Petro. De hecho, esos estudios planeaban la necesidad de invertir 211.000 millones de pesos más para terminar los estudios que faltaban. Pero lo que había sí permitía abrir la licitación para contratar a un constructor que los llevara al máximo nivel de detalle y ahí sí arrancar la construcción. Esos estudios mantenían el trazado que había planeado Samuel Moreno. Definieron que esa primera línea tendría 30 kilómetros y 27 estaciones y que transportaría 80.000 pasajeros cada hora por cada sentido. Pero el retraso inicial por los cambios que había pedido estudiar Petro le terminó pasando factura. Ya solo le quedaba un año en la alcaldía y para firmar el contrato aún le faltaba dar unos pasos que nunca logró. Por ejemplo, no logró el respaldo político para que el Consejo le permitiera endeudar a la ciudad con la obra, ni logró que el gobierno nacional le soltara plata para ayudar a financiarla. Lo único que obtuvo de la nación fue el famoso cheque chimbo que le dio el entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero ya era claro que el gobierno tenía reservas porque la obra le parecía demasiado cara. Costaba 15 billones de pesos después de que con Samuel Moreno se había calculado en 7 billones. Y cuando a Petro le faltaban apenas 2 meses para terminar su mandato, se le atravesó su archienemigo Enrique Peñalosa, que ganó la alcaldía para reemplazarlo y había hecho campaña diciendo que el metro subterráneo le parecía muy caro y que Bogotá necesitaba sobre todo más Transmilenio. Peñalosa convenció a Santos de quitarle el respaldo al metro subterráneo y ahí empezó a enterrar ese metro porque arrancó a estructurar uno elevado con el argumento de que saldría más barato. Logró el respaldo político para dar los pasos que a Petro le quedaron faltando. Que el Consejo le permitiera endeudarse y que la nación con Santos y luego con Duque se prometiera a poner el 70% de la plata. Así, logró adjudicar el contrato al consorcio chino Apca Transmimetro con la idea de que llevara los estudios al último nivel de detalle y comenzara la construcción. Eso sí, a Peñalosa se le cayó el argumento de que el elevado saldría 70% más barato que el subterráneo. En números de 2023, el elevado cuesta 16,3 billones de pesos, mientras que el subterráneo 19,9 billones, una diferencia de apenas el 18%. El elevado también será más corto, medirá 24 kilómetros y tendrá 16 estaciones, y pretende transportar 78.000 pasajeros cada hora por cada sentido. Y para transportar toda esa gente, Peñalosa se aseguró de que sea necesario construir las troncales de Transmilenio en la séptima, en la avenida Ciudad de Cali y la avenida 68, para que sirvan como alimentadoras y rutas complementarias del metro, que además irá elevado sobre otra troncal que también le pondrá pasajeros, la de la Caracas, y que a su vez el metro alimente esas troncales. Ese es el metro que hoy se construye en Bogotá. Inicia su recorrido en Bosa, llegará al centro por las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe y Los Mártires, y seguirá hacia el norte por la Caracas atravesando Teusaquillo, Chapinero
y Barrios Unidos hasta la calle 72. Ese es el metro que arrancó a construir Claudia López cuando llegó a la alcaldía en 2020. Hoy, según la alcaldía, la obra física lleva un avance del 19% y se han invertido 1.4 billones de pesos. También se está construyendo el patio taller para el parqueo de los trenes. El traslado de redes de gas, luz, agua e internet para hacer la obra va en 97% y la compra de predios en 96%. Además, están adecuando el suelo para construir un puente en la avenida 1 de Mayo con 68 y haciendo un deprimido en la calle 72 con Caracas. Y mientras en China se están construyendo los trenes, la alcaldía ya hizo la colombianada de poner un vagón de muestra para que la gente vea cómo sería el metro cuando arranque en 2028. Pero ya hay retrasos. Los chinos han incumplido con el plazo para entregar los estudios finales, los que definen, por ejemplo, si una puerta es metálica o de vidrio, y ya la empresa Metro advirtió que podrían venir multas por incumplir. Eso les ha dado gasolina a Petro y a su gente para insistir en que los estudios del elevado no estaban listos, y sobre todo ven la oportunidad de retomar el proyecto subterráneo. Petro les pidió a los chinos, inicialmente saltándose a la alcaldesa, estudiar esa posibilidad al menos para una parte. Y sí, le respondieron con 5 propuestas, pero la que se ve más viable es justo una que no implica hacer un cambio en lo planeado, sino una extensión subterránea que lleve el metro a la calle 100. Pero Petro pide hacer subterránea toda la parte de la Caracas. Los chinos ven un lío jurídico porque eso cambia prácticamente todo lo que está en el contrato. Bogotá y la nación se exponen a demandas billonarias y no es claro de dónde saldrán los 17 billones que costaría ese cambio. Petro insiste, pero con todo y con que es presidente, su poder no le alcanza para obligar a la alcaldesa a cambiar el metro. Claudia ya le dijo a Bogotá que no pondrá un peso más, y eso le dificulta el cambio a Petro porque tendría que poner más de 70% de la plata con la que ya se comprometió la nación para financiar la obra, y que es lo que le permite la ley. Para poner más, tiene que presentarle al Congreso un proyecto que modifique la ley, y está por verse si se lo aprueban. Por ahora, Petro y Claudia armaron unas mesas con técnicos de la nación y el distrito para evaluar la viabilidad técnica y jurídica de hacer una parte subterránea. Se comprometieron a obedecer lo que salga de ahí, pero llegar a un acuerdo pinta difícil porque de lado y lado pidieron conceptos jurídicos y adivinen qué. Los de la nación dicen que sí se puede y los de la alcaldía dicen que no. Es una pelea que puede terminar en una consulta al Consejo de Estado que le deje a esa corte en sus manos darle fuerza a la insistencia de Petro o darle la tranquilidad a Claudia de que puede continuar la obra ante un Petro sin sustento jurídico. Pero antes de que abogados y jueces hagan lo suyo, políticos de lado y lado ya metieron por enésima vez la pelea por el metro en la campaña por la alcaldía.